A diferencia de la mayoría de los vigilantes nocturnos, Javier nunca dormía en la caseta. Él patrullaba constantemente el almacén que tenía a su cargo, incluso aunque había cámaras de seguridad instaladas por toda la zona. La mayor parte del terreno estaba ocupada por contenedores de metal, usados para transportar cargas pesadas. Cada uno tenía su número asignado y solían permanecer allí entre 1 o 2 meses. Según el director del depósito, don Ernesto Valverde, dentro de un contenedor podía haber cualquier cosa, desde electrodomésticos hasta muebles antiguos de coleccionista. Una de las tareas adicionales de Javier era llevar el registro de los contenedores, ya que los clientes que firmaban contrato con la empresa de transporte venían periódicamente a recogerlos. Pero una noche, al revisar el cuaderno de registro, Javier notó algo extraño. El contenedor número 7 llevaba más de 2 meses sin ser reclamado. Seguía acumulando polvo en una esquina del almacén, como si se hubiera fundido con el piso de concreto. Todos los demás ya habían sido retirados, pero ese parecía olvidado. Movido por la curiosidad, Javier se dirigió con cautela a su jefe. «Don Ernesto, ¿por qué nadie recoge ese contenedor?» El director le lanzó una mirada seca antes de responder en voz baja. «Porque así conviene, Vilches. Déjalo estar. Probablemente hubo un error en el papeleo. A mí no me molesta. Cuando el dueño aparezca, le cobraré cada día extra de almacenamiento». Javier asintió sin insistir, pero el jefe añadió con tono más severo. «Y ni se te ocurra tocarlo. ¿Me oyes? Sé cómo son ustedes, siempre queriendo husmear o sacar algo cuando creen que nadie los ve». El rostro de Javier se sonrojó de vergüenza. «Por supuesto que no, don Ernesto. Jamás haría algo así». «Más te vale», concluyó el jefe, y salió al exterior. En realidad, Javier tampoco sabía explicar por qué ese contenedor lo intrigaba tanto. No parecía nada especial, solo una caja oxidada y vieja como todas las demás. Pero había algo que lo empujaba a mirarlo cada vez que pasaba cerca. Una noche, notó que el sello de seguridad del pestillo se había oxidado y parecía a punto de romperse. Con algo de esfuerzo, podría abrir la puerta. Desde fuera o desde dentro. A veces sentía el impulso de tocar el metal con la mano, pero siempre se detenía. Sabía que algunos compañeros más atrevidos solían revisar los contenedores abandonados, robando pequeñas cosas que no levantarían sospechas. Pero Javier era distinto. Vestía su uniforme con orgullo y seguía las normas. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo central del almacén, Javier pasó junto al contenedor número 7 como de costumbre. Pero se detuvo. Algo había cambiado. El aire estaba más denso, casi como si el lugar respirara con dificultad. Un olor metálico, viejo y húmedo lo envolvió de repente. No era gasolina ni óxido, era algo orgánico, podrido. Encendió su linterna y apuntó hacia la puerta del contenedor. La vio entreabierta. «¿Qué carajos?», murmuró, con la voz casi temblando. Javier se acercó despacio, cuidando de no hacer ruido. Cada paso sonaba como un golpe seco contra el cemento, amplificado por el silencio de la noche. A 1 metro del contenedor, la linterna parpadeó. «No, no ahora». Le dio unos golpecitos, volvió a encender. Se agachó, observando con atención la ranura oscura entre las puertas metálicas. Era muy estrecha, pero lo suficiente para dejar pasar algo pequeño, o salir algo del otro lado. De pronto escuchó un rasguño. Su respiración se detuvo. Un sonido áspero, como uñas largas arrastrándose por el metal desde adentro. «¿Hola?», preguntó, aunque sabía que era una pregunta inútil. No hubo respuesta. El sonido cesó. Javier tragó saliva. Su dedo rozó la radio portátil en su cinturón,
pero no la encendió. Una parte de él no quería que nadie supiera que estaba ahí. Entonces una sombra se movió adentro. No era un reflejo, no era su imaginación. Algo se movió. Retrocedió un par de pasos. Estaba por correr hacia la caseta cuando... ¡bang! La puerta del contenedor se cerró de golpe con un estruendo metálico que hizo eco por todo el almacén. Silencio otra vez. Javier se quedó allí, paralizado, los ojos fijos en la puerta ahora cerrada. El pestillo seguía roto. No había traba. Si algo cerró esa puerta, fue desde dentro. Y entonces, desde el fondo del contenedor, escuchó un gruñido bajo y húmedo, como si algo estuviera respirando. Y no era pequeño. Javier retrocedió lentamente. No corrió. Instinto puro. Y juró que, al alejarse, sintió cómo algo lo observaba a través del metal. Las horas siguientes fueron un infierno para Javier. Volvió a la caseta de vigilancia temblando. Encendió todas las luces del perímetro. Revisó las cámaras una por una. Nada. Ni una sola imagen clara del contenedor número 7. Como si las cámaras lo ignoraran a propósito. Trató de dormir un poco en la silla, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido. Rasguños, respiración, golpes sordos desde dentro. Al amanecer, fue directo a la oficina de don Ernesto. «Director, creo que alguien forzó un contenedor anoche». Don Ernesto, con una taza de café en la mano y los ojos aún hinchados por el sueño, apenas lo miró. «¿Qué número?» «El 7». El director frunció el ceño. Dejó la taza en el escritorio. «¿Otra vez con eso, Vilches?» Se movió. Se abrió. Y había algo adentro. Ernesto se levantó. «Ese contenedor está vacío. Fue inspeccionado hace años. Si sigues insistiendo con estas estupideces, tendré que reemplazarte». «¿Estamos?» Javier bajó la mirada. «Sí, señor». Pero en su mente, una sola idea no dejaba de repetirse. No estaba vacío, y nunca lo estuvo. Esa noche volvió al trabajo como siempre, pero esta vez llevó consigo una palanca de hierro, por si acaso. El almacén estaba en silencio, como una ciudad fantasma. Solo el zumbido de los postes de luz y el crujido de la estructura metálica por el cambio de temperatura rompían la calma. A las 3:17 de la mañana, la alarma de la cámara 9, la más cercana al contenedor 7, se activó por movimiento. Javier saltó de la silla. Revisó el monitor. La imagen se congeló justo cuando un bulto negro pasaba frente al lente. Luego, estática. Agarró la linterna, la palanca y salió al patio. La luz de los postes parecía más débil. Todo se veía más oscuro, más lejano. Y entonces lo vio. La puerta del contenedor 7 estaba abierta de nuevo, pero esta vez abierta de par en par. Una oscuridad absoluta lo envolvía por dentro, como si la luz se negara a entrar. Javier apuntó la linterna. Un destello. Sombras cruzando al fondo. Algo se movía, y algo más. En el suelo cerca de la entrada había marcas, huellas, como de algo que había salido arrastrándose. Y a su lado, un objeto. Javier se inclinó y lo recogió. Era una placa de seguridad oxidada con un nombre grabado: S. Martínez, vigilante nocturno. Él tragó saliva. No conocía a ningún Martínez. Revisó los registros al volver a la caseta. Martínez había sido el vigilante antes que él. Había desaparecido en turno 3 años atrás. Según el informe oficial, abandonó el trabajo sin previo aviso. Javier entendió la verdad. Martínez nunca se fue. El contenedor lo había tomado. Javier no fue al día siguiente.
Pidió 3 días de descanso por razones médicas, pero no podía dejar de pensar en esa cosa, en esa presencia dentro del contenedor, en el nombre oxidado de un colega desaparecido. No podía dormir, no podía comer. Todo en su mente volvía al mismo punto. Algo estaba allí, algo que no quería ser encontrado, pero que, tal vez, ahora sí quería salir. La noche en que volvió, llevó consigo una cámara portátil y una linterna nueva, de alta potencia. Sabía que lo que haría era una locura, pero no podía evitarlo. Tenía que verlo. A la 1:40 de la madrugada, se dirigió al contenedor número 7. La puerta estaba, como la última vez, entreabierta. Javier tragó saliva, encendió la cámara y comenzó a grabar. Registro nocturno, día 15 de noviembre. Vigilante Javier Vilches. Ubicación: contenedor 7. Incidente pendiente de reporte. Dio un paso dentro. El aire era denso, caliente, como el interior de una boca. El olor a metal oxidado se mezclaba con un hedor más profundo. Algo húmedo, fermentado. Su linterna iluminaba las paredes internas, cubiertas de marcas de garras y una sustancia negra y viscosa, como alquitrán derretido. Y al fondo, en medio de la oscuridad, algo se movió. Javier alzó la linterna. La luz parpadeó. Entonces lo vio. Una forma agazapada en la esquina, demasiado grande para ser humana. Su piel parecía de cuero chamuscado, con manchas brillantes. No tenía ojos, solo una abertura vertical en la cara, algo entre boca y hendidura que se abría al ritmo de su respiración. Shh, shh, shh. Y lo peor no era cómo se veía, era lo que transmitía. Un instinto primitivo recorrió el cuerpo de Javier. Esto no es un animal, no es un ser humano, ni siquiera es de este mundo. Él retrocedió, tropezó, cayó de espaldas. La linterna rodó lejos. La criatura se irguió, revelando sus extremidades alargadas, parecidas a tentáculos musculares, y una columna de huesos expuesta en el torso. Avanzó. Sus movimientos eran lentos, pero pesados, como si cada paso cargara siglos de peso. Javier gateó hasta la salida, tomó la linterna y la apuntó directo al rostro de la criatura. Entonces se detuvo. El haz de luz la hería. El ser retrocedió, emitiendo un sonido ahogado, entre rugido y gorgoteo. «¡Luz!», gritó Javier. «No soporta la luz». Salió del contenedor tambaleando, cerró la puerta con un golpe y metió una barra de metal en el pestillo oxidado. Su corazón latía como un tambor, su respiración entrecortada. Se quedó allí jadeando, con los ojos clavados en la puerta cerrada, y desde adentro la criatura golpeó 1, 2 veces. Luego, silencio. Javier sabía que no podía seguir ignorándolo. Aquella cosa no iba a quedarse ahí para siempre. Y si escapaba, el mundo exterior no estaba listo. Así que tomó una decisión. La noche siguiente llegó 2 horas antes del turno. Llevaba consigo una mochila con herramientas, una batería portátil de alta potencia, reflectores industriales, cables de acero, gasolina y una linterna táctica. Su plan era simple: encerrar a la criatura para siempre. Antes de que oscureciera por completo, montó los reflectores alrededor del contenedor 7, formando un perímetro de luz constante. Luego roció la parte trasera del contenedor con gasolina. Por si todo salía mal, todo estaba listo. Y entonces esperó. A la 1 de la mañana el aire se volvió pesado. Los reflectores comenzaron a parpadear, uno a uno. Javier maldijo en voz baja y corrió a la batería. Estaba encendida, funcionando, pero la luz fallaba de todos modos. «No puede ser», murmuró. Y en ese momento escuchó la puerta. Un crujido metálico. El pestillo se torció. Saltó.
La puerta se abrió por sí sola. Javier levantó la linterna. La criatura emergió. Pero esta vez no gateaba. Caminaba, más erguida, más segura. Y traía algo en su mano. Un pedazo de uniforme azul marino con un parche de seguridad arrancado. Martínez. La luz la detuvo por un segundo. Se encogió, gruñó, pero siguió avanzando. El cuerpo de Javier temblaba, pero no retrocedió. «Aquí termina», gritó y encendió todos los reflectores. Una ola de luz envolvió a la criatura. Su piel ardió como papel viejo. Lanzó un chillido desgarrador, agudo, agónico. Intentó volver al contenedor, pero Javier lo cerró con una patada y giró la tranca de acero. Sin perder tiempo, tomó un encendedor. «Que vuelvas al infierno del que saliste». Lanzó la chispa sobre la gasolina. Fuego, explosión. El contenedor entero ardió en segundos. Llamas naranjas y negras se elevaron al cielo, proyectando sombras imposibles en las paredes del almacén. Los vidrios temblaban. Y dentro, la criatura gritaba, no como un animal, sino como algo que alguna vez fue humano. Javier se quedó allí, viendo arder el metal, hasta que llegaron los bomberos. El fuego tardó casi una hora en extinguirse. Los bomberos dijeron que nunca habían visto arder un contenedor de metal de esa forma. El interior había colapsado, como si algo hubiera intentado salir desde dentro, arañando las paredes con furia inhumana. Pero no encontraron nada reconocible, ni huesos, ni rastros biológicos, solo una sustancia negra, viscosa, mezclada con cenizas y trozos de uniforme quemado. La empresa calificó el incidente como un fallo eléctrico y sabotaje del personal. Javier fue interrogado por la policía, pero gracias a la grabación parcial de su cámara, quedó libre, aunque, curiosamente, una parte del video desapareció misteriosamente. Javier renunció a la semana siguiente. Se mudó a otra ciudad, cambió de nombre y no volvió a hablar del tema con nadie. Pero cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba esa respiración. Shh, shh, shh. Y a veces, al mirar por la ventana, creía ver algo agazapado en las sombras, esperando que se apagaran las luces. Meses después, el contenedor número 7 fue retirado por una compañía externa. Unos empleados del nuevo depósito, en otra ciudad, lo recibieron como chatarra. Al abrirlo por primera vez, encontraron las paredes cubiertas con marcas de garras y un mensaje tallado con algo afilado. No me quemaste, solo me hiciste enojar.